Chicos, muy buenos días. Hoy hablaremos en el curso de filosofía sobre el pensamiento helenístico. Uno de los temas que viene después de la filosofía tanto platónica y aristotélica. Es un tema muy importante porque así podemos entender la dinámica del último de los elementos o las últimas etapas de la filosofía desarrollada en Grecia y que posteriormente pasa al mundo romano, ya que la filosofía griega va a tener la primera etapa cuando hablábamos acerca de los presocráticos, una segunda etapa en el periodo antropológico, la tercera etapa que se habla desde los sistemas donde actúa la figura del gran Sócrates, de Platón y de Aristóteles, ¿no? ¿Y por qué? Aquí vamos a tener una intervención pequeña, pero del gran Aristóteles, ¿no? Que fue el maestro del gran Alejandro Magno, ¿no? A pedido de Filipo de Macedonia, su padre. Muy bien, ¿por qué hacemos ese paréntesis? Porque el desarrollo del periodo helenístico se da después de la muerte de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno nos dejó una gran enseñanza en ese sentido, ¿no? Por eso se dice que la filosofía o el pensamiento helenístico se desarrolla tras la muerte del gran Alejandro Magno y el ascenso de Roma, ¿no? Donde llega la conquista. Ahora, cuando hablemos de Roma hay que tener en cuenta que según la tradición literaria, Roma fue fundada en el 21 de abril del 753 Urbis Condite, ¿no? O la fundación de la ciudad, o para los que seguimos la dinámica del antes de Cristo o después de Cristo, esto se va a desarrollar según la literatura romana en el 753 antes de Cristo, cuando los gemelos Rómulo y Remo fundan la famosa ciudad eterna. Muy bien, ahora, el mundo conocido hasta ese momento. Sabemos que Alejandro Magno desarrolló grandes conquistas y lo que hizo es algo importante porque fusiona, incluye, pone de manifiesto que ya no entender el mundo griego como algo muy cerrado, sino el mundo griego debería ser algo más amplio. Y a esto más adelante lo vamos a denominar un mundo cosmopolita, porque se entiende que los que viven fuera de Grecia también son personas, son elementos muy importantes y ya se sienten parte del concepto de la ciudad, ¿no? Y también se deben sentir parte de un todo. ¿Está bien? Entonces, Alejandro conquistó, dice, el imperio persa con el objetivo de crear una monarquía universal. No lo consiguió, pero sí fusionó lo griego con lo extranjero. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esa parte. Muy bien. La sociedad griega. ¿Cómo se desempeña la sociedad griega? Los ciudadanos ya no se identificaban con la polis, pues había sido conquistado, ¿no? Surgió el concepto individualista en un momento, su gran preocupación es la felicidad, saber vivir en tiempos de incertidumbre. Claro, estamos viendo el fin del periodo del gran Alejandro Magno, pero también hay una nueva etapa, ¿no? El surgimiento de una nueva cultura, un nuevo imperio llamado Roma. Hubo polémicas en diversas escuelas filosóficas, pero también hubo influencias de distinto campo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver estas escuelas, vamos a analizar algunos de los personajes y vamos a ver cuál es su dinámica en la filosofía. Hay que tener en cuenta, estas escuelas desarrollan un pensamiento de carácter moralista, viendo desde distintos aspectos o distintas manifestaciones, ¿sí? Muy bien. Los cínicos, ¿no? Los cínicos son la primera escuela, o el cinismo es la primera escuela filosófica del tiempo helenístico. Ahora, tenemos como el máximo representante o el fundador de la escuela del cinismo a Antístenes. Antístenes fue discípulo del gran Sócrates, ¿sí? Antístenes va a fundar un gimnasio en la famosa Plaza del Perro, ¿sí? O del perro ágil, ¿no? Y de ahí es que nace el nombre, pues, de los cínicos, o llamado mejor como los perros o los perrunos, ¿no? Ahora, el sucesor o el discípulo más conocido de Antístenes es el gran Diógenes de Sinope.
¿Sí? Ahora, ¿cuál es el pensamiento de la escuela del cinismo? 1. Los cínicos exageran y extreman la doctrina de Sócrates con respecto al concepto de la felicidad. Ahora, en primer lugar, van a identificar el concepto de la suficiencia y en un segundo lugar, el término dice se encuentra en el camino para lograrlo, la supresión de las necesidades, alejar el concepto de la necesidad como tal, ¿no? Muy bien, pero entre uno y el otro, y entre el primero y el segundo, el resultado es que nacen los famosos mendigos, pero mendigos que supuestamente estaban enseñando filosofía. Algunos, como cuenta el relato, van a llegar a grados de que van a ser muy charlatanes en ese sentido, ¿no? Y algunos van a desarrollar pues un pensamiento filosófico muy dinámico y que ha sobrevivido en el tiempo. El bien del hombre, dice, consiste en simplemente en vivir en sociedad consigo mismo. Todo lo demás, el bienestar, las riquezas, los honores y sus contrarios, no debe interesarnos, ¿no? Ahora, en el trabajo, dice, el ejercicio del comportamiento ascético es lo único deseable. Como el cínico desprecia todo lo que es convención y no naturaleza, le es indiferente la familia y la patria, y se sienten cosmopolitas, mejor dicho, ciudadanos del mundo. En ese sentido, uno de los, como les dije, uno de sus máximos representantes es Diógenes de Sinope, que se desarrolla o su historia nos cae entre el año 404 y el 423 antes de nuestra era, ¿no? Muy bien. Ya sabemos que Antístenes fue su gran maestro y él recoge todo su pensamiento, ¿no? Pero se convierte en un extremista de sus ideas, ¿sí? Rechazaba todos los progresos de civilización y exhortaba a limitar la satisfacción de las necesidades a elementos indispensables. Rechazó también el politeísmo. Diógenes critica la diferencia de clases sociales y predica lo que es el ascetismo, ¿no? La tradición le atribuyó osadía e independencia ante los poderosos. Un ejemplo de esto es el caso de Alejandro Magno. Una vez Alejandro Magno decidió escuchar del propio Diógenes cuál era su pensamiento y se acercó a él, ¿no? Quizás con una dinámica ya pues de todo un gran personaje como era Alejandro Magno, ¿no? Se acercó donde estaba Diógenes tomando sol y se puso por delante de él. Claro, detrás de Alejandro estaba todo su ejército en ese sentido, ¿no? Y le dijo al gran Diógenes que quería o que desearía él, ¿no? De parte del gran Alejandro. Y Diógenes lo único que le pidió es que se retirara del lugar donde estaba, ¿no? Y alguien diría, ¿y por qué? Pues ¿por qué ponerlo así en apuros al gran Alejandro Magno? Y alguien de seguro empezó a decir, o alguien diría, no, si tuvieses al lado a un gran importante personaje, lo primero que le pedirías sería algo distinto, ¿no? Propiedades, algo. Pero él rechazó todo eso y le pidió que se moviera, ¿no? ¿Y por qué le pidió que se moviera? Porque él decía que él estaba ahí y lo único que él hacía es que le cubría el sol con el cual estaba de una manera ameno, ¿no? Ahora, Alejandro quizás fue en ese momento burla de parte de sus soldados, pero Alejandro, ni corto ni perezoso, se acercó nuevamente a Diógenes y le dijo, ¿no? Si alguna vez volvería nuevamente, o si algún día después de la muerte volvería, me gustaría ser Alejandro Magno, ¿no? Pero si no tuviese la oportunidad de ser Alejandro, me gustaría ser Diógenes. Al mismo tiempo, Diógenes lo volvió a refutar, le dijo, no, pero ¿por qué no lo eres ahora? Y de una manera u otra, Diógenes ya entabló una conversación con él y le dijo posteriormente, ¿no? He visto pasar tus ejércitos por aquí. ¿Y dónde vas? Y lo único que le contestó Alejandro es que iba a conquistar el mundo. Y le preguntó Diógenes, ¿no? ¿Y qué harías después de conquistar el mundo? Lo único que le contestó Alejandro Magno es que después de eso él viviría, ¿no? Estaría tranquilo, descansaría. Y Diógenes le contestó, mira, tú estás conquistando el mundo y pretendes descansar, mientras yo no he conquistado nada y estoy descansando tranquilamente. Entonces, algo también profético, ¿no? Porque Alejandro Magno le puso eso, ¿no? Como parte de lo que él quería hacer, pero Diógenes le dijo también que mejor se tomara tiempo en descansar, o porque si muere ya no lo podría hacer, ¿no? Dicho y hecho, en ese mismo lapso Alejandro Magno muere, ¿no? En el año
323, ¿sí? Durante casi la misma época que muere el gran Diógenes de Sino, pues. ¿Ya? Se dice de Diógenes que también vivía en un tonel, ¿sí? Vivía como el Chavo del Ocho, pues, ¿no? En su barril, ¿sí? Muy bien, sigamos entonces. Nace la escuela estoica. Esta escuela, fundada dice en Atenas en el 306 por Zenón de Sitio, tiene 3 periodos, ¿no? El antiguo, el medio e el imperial. En su último periodo destacan la figura de Séneca, Epicteto y el gran emperador Marco Aurelio. La escuela estoica tiene una honda relación con los filósofos moralistas socráticos y especialmente con los cínicos, ¿no? En la escuela anterior que habíamos visto. En última instancia, renueva su actitud ante la vida y la filosofía, aunque con personalidades superiores intelectualmente y una mayor elaboración teórica, ¿no? Muy bien, dice, el sabio se hace independiente soportando todo, como una roca que hace frente a todos los embates del agua, y al mismo tiempo logra su suficiencia disminuyendo sus necesidades. Soporta y renuncia. El sabio ha de despojar sus pasiones para lograr la imperturbabilidad, ¿sí? Entonces, o lo que llamaríamos la apatía o ataraxia. El sabio es dueño de sí, no se deja arrebatar por nada, no está a merced de los sucesos exteriores, puede ser feliz en medio de los mayores dolores y males, ¿sí? Esa es una postura de los estoicos. La doctrina estoica. El centro de preocupación estoica es igualmente el hombre. El sabio, dice, ¿no? Hace una filosofía dividida en 3 partes, la lógica, la física y la ética, pero su verdadero interés es solo en lo moral. Los estoicos son sensualistas. ¿Qué significa que sean sensualistas? Para ellos lo más importante es el ver, la percepción. Un elemento muy importante es la capacidad de saber percibir a través de nuestros sentidos, ¿sí? La física estoica es materialista, o mejor aún, corporalista. Admite 2 principios, lo activo y lo pasivo, es decir, la materia y la razón que residen en ella, al cual le llamamos Dios, o lo llamaría Dios en esa época, ¿no? La ética estoica se funda también en la idea de la autarquía, de la ausencia, ¿ya? Y la suficiencia en sí misma. El hombre, el sabio, ha de bastarse a sí mismo, ¿no? Entonces ellos admiten un pensamiento de la individualidad del hombre. Ya lo vimos en la primera parte, ¿sí? Muy bien. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, nació en la ciudad de Sitio, en la isla de Chipre. En el 308 funda en Atenas, dice, la escuela que recibió el nombre estoica, ¿no? Muy bien. Y las obras de Zenón llegaron a nosotros en forma de unos cuantos fragmentos. Zenón diferenciaba 3 partes de la filosofía, ya hemos hablado anteriormente, la lógica, la física y la ética. Entre otros representantes del estoicismo tenemos a Lucio, ¿no? Lucio Séneca, maestro de Nerón y también va a ser cónsul de Roma. Y también tenemos al gran, ¿no? Marco Aurelio, emperador y también filósofo romano. El epicureísmo. Escuela fundada por Epicuro de Samos y asentada finalmente en Atenas, ¿no? en un lugar llamado El Jardín. Sus discípulos procedían de todas las clases sociales y también había mujeres, eran fieles y respetuosos al maestro Epicuro. La filosofía epicúrea es materialista, renueva lo esencial, la de Demócrito con su teoría de los átomos, todo es corporal, formado por la agregación de átomos diversos, el universo es puro mecanicismo sin finalidad e intervención alguna de los dioses en él, estos son corporales como los hombres, ¿no? Pero hechos de átomos más finos y resplandecientes. Entonces la filosofía epicúrea, de una manera u otra, también afirma el pensamiento de los filósofos atomistas como Leucipo y Demócrito en ese sentido, ¿sí? Por eso dice, ¿no? La clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir el máximo de dolor en ese sentido. El pensamiento de Epicuro en ese sentido, ¿no? Epicuro pretende eliminar los mitos, las supersticiones religiosas para que los humanos vivieran felices. En ese sentido, quiero ampliar en algo, ¿no? Para ellos vivir era salir del miedo, rechazar los miedos, porque los únicos miedos que tiene el hombre, uno, son la religión y la muerte.
Una vez que el hombre se aleje del concepto de la religión y se aleje del concepto de la muerte, podrá empezar a vivir. Sostuvo, dice, una ética hedonista según la cual habría de gozar los placeres de las cosas sencillas y no sufrir dolor como tal, ¿no? Hay que disfrutar de los placeres necesarios con moderación y calma, y hay que evitar deseos que producen incomodidad y las actividades que perturban el espíritu, como la política. Es mejor dedicarse a la amistad, ¿no? Ya lo dijo, pues, un grande, ¿no? La política siempre va a traerte posición, pues, de una u otra manera, tanto de manera directa o indirecta. Otra de las escuelas también más importantes de ese momento es el escepticismo. Ya, 1. El desinterés por la verdad que domina las épocas de falta de atención teórica suele unirse, dice, en ellas a la desconfianza de la verdad, o sea, el escepticismo. El hombre no se fía, surgen las generaciones recelosas y suspicaces que dudan de que la verdad se dirige a alcanzar por el hombre, ¿no? Ahora, hay que distinguir, sin embargo, entre el escepticismo y como tesis filosófica como una actitud vital. En el primer caso, en este sentido, el escepticismo como tal es una tesis contradictoria, pues afirma la imposibilidad de conocer la verdad y esta afirmación pretende ser la misma verdadera, ¿no? El escepticismo como tesis, pues, se refuta a sí propio. Al formularse otra cosa es la abstención de todo juicio, el escepticismo vital que no afirma ni niega. Este escepticismo aparece una y otra vez en la historia, aunque también es problemático que la vida humana puede mantenerse flotante esa abstención sin arraigar las convicciones. En este sentido, para el escepticismo, 1. No se deben emitir ningún tipo de juicio, porque no estamos conscientes de la idea como tal, no somos conscientes de que lo que vamos a formular o lo que vamos a proponer tenga un sustento más adelante, ¿sí? El pensamiento escéptico, ¿no? Dice, mantuvieron que es imposible encontrar la verdad definitiva. Las opiniones se funden en convenciones. Un detalle, dado que una afirmación no es más verdadera que su contraria, propusieron suspender el juicio. Así se llegaría a la imperturbabilidad. Alguien que combina la perfección, el escepticismo y el empirismo fue el famoso Sexto Empírico, ¿ya? Y que dijo Pirrón, pues uno de sus más grandes representantes: nunca llegarás a conocer la verdad. Pirrón de Elis, ¿no? Como ya les dije, uno de sus máximos representantes, filósofo antiguo griego, fundador del escepticismo antiguo, la doctrina de Pirrón. Se conoce en las obras de Timón, ¿no? Su discípulo. Pirrón centra su atención en la ética, las cuestiones de la felicidad y cómo puede ser alcanzada. Pirrón entiende la felicidad como algo imperturbable, la ataraxia, y la falta de sufrimiento, la apatía, y el miedo necesario para lograrla como el escepticismo, ¿no? Según la doctrina de Pirrón, no podemos conocer nada sobre las cosas, por lo cual sería mejor abstenerse de todos los juicios sobre ellas. El valor moral de la abstención consiste en alcanzar la quietud espiritual. ¿Sí? Muy bien. Y por último, llega la escuela del eclecticismo. Una escuela muy dinámica. ¿En qué sentido? De que de una manera va a tomar a las distintas escuelas de la época para poder de una manera concientizarlas y estructurarlas, ¿sí? ¿En qué sentido? Toma todo el pensamiento filosófico, cínico, del estoicismo, epicureísmo, y lo va de una manera a dinamizar para poder ser entendida, ¿no? Por eso dicen que el eclecticismo es otro fenómeno de las épocas de la decadencia filosófica. El espíritu de compromiso y conciliación aparecen en ellas, están motivados a conciliar todas las posiciones y toma de aquí y de allá para componer sistemas que superen las divergencias más profundas en general y este proceder, ¿no? Tribaliza la filosofía y así hizo, ¿no? Sobre todo la cultura rumana, que utilizó solo el pensamiento filosófico como materia de erudición y moralización. El más importante en este planteamiento va a ser el gran Cícero. Cícero es un gran historiador de la filosofía griega y que posteriormente va a servir para la filosofía romana, que vamos a entrar ya más adelante, ¿no? Muy bien, chicos, conmigo es hasta aquí, y la próxima clase va a ser la filosofía medieval, una de las grandes filosofías muy importantes, ¿no?
O quizás, me disculparán mis colegas, se debe hablar del pensamiento medieval. ¿Sí? En el pensamiento medieval vamos a encontrar las figuras de dos grandes maestros, la figura de San Agustín y la figura de Tomás, pero ya les dije en las clases anteriores o en las charlas anteriores que la filosofía agustiniana toma mucho del pensamiento platónico y el pensamiento de Tomás toma mucho del pensamiento del gran Aristóteles. ¿Sí? Muy bien, conmigo será hasta la próxima y espero que aprendamos constantemente sobre el pensamiento filosófico.